Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, antes de continuar con el capítulo 17 de Juan, que habla sobre esa preciosa oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Vamos a tocar lo que dice un pasaje de otros evangelios, de los sinópticos, pero tratar un tema que yo en el pasado he solamente dado algunas pinceladas, pero no el cuadro completo. Yo quiero que ahora tengamos la oportunidad de ver el cuadro completo. Yo creo que es muy importante, fundamental para la fe de los creyentes. Este es el tema. ¿Qué pasa cuando Dios te dice no? Estamos, por lo general, habituados, y es nuestra esperanza, que el Señor siempre nos diga sí, o un sí espera, que podría ser algo similar a un no, pero todavía no, pero te lo voy a dar. Pero en la vida cristiana también nos encontramos, pues, que hay un no de Dios. Y a veces pueden esos no ser no pequeñitos, que bueno, pues bueno, el Señor no lo quiso y ya está, no hay mucho problema. Pero hay veces que el no de Dios es un no doloroso, un no fuerte, impactante, amargo. Y ahí está lo interesante. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? Ahora, ¿qué pasaría si siempre Dios nos dijera que sí? A todo, siempre. ¿Cómo se revelaría nuestra fidelidad a Dios si Dios siempre nos respondiera sí? No habría forma, ¿no? Dios también quiere vernos cómo seguimos en la lid cuando de Él recibimos un no, por respuesta. Entonces vamos ahora a analizar cómo reaccionan los seres humanos ante estos no de Dios, que puede ser la pérdida de un ser querido, el fracaso o la anulación de un caro anhelo de tu vida, en fin, muchas cosas que pueden pasar, tragedias personales, tragedias sentimentales, matrimoniales, familiares, en fin, muchas cosas que suceden en la vida y que, bueno, parece que no hay un sí por parte de Dios, pese a que se haya orado, se haya ayunado. En la Biblia vemos varios casos, por ejemplo, algunos, digamos que no tan graves, unos nocitos, cuando Moisés le pide a Dios que entre a la tierra prometida y como él había cometido un pecado, pues Dios le dice que no, tú ya estás para morir, vas a partir de este mundo y ya no vas a entrar a la tierra prometida, míralo desde el monte Hermón, ya está. Y el caso, pues hay otro caso más doloroso. No, perdón, me olvidaba del caso de Samuel, por ejemplo, antes de pasar al caso doloroso de David. El caso de Samuel, que lo oraba por Saúl para ver si lo restauraba a Saúl como rey de Israel, y Dios le dice, ¿sabes qué? Ya no ores más, por favor, por Saúl, porque yo ya he levantado a otro, que luego él sabía que era David. Y bueno, pues bueno, no fueron unos noes tan dolorosos, digamos, ¿no? Pero el caso de David sí, porque, por ejemplo, luego de haber cometido adulterio con Betsabé, Betsabé concibe un hijo, y él, pese a que ora, insiste y ayuna, Dios no sana a ese niño y muere ese niño, ¿no? Y ese fue un no muy doloroso para David. Y así nosotros, yo creo que aquí muchos podríais hablar de vuestra propia experiencia de algún no de Dios doloroso. Y gracias a Dios que estáis aquí sentados todavía, pese a ese no. Si es que lo habéis experimentado y ha sido un no fuerte y terrible, pero estáis aquí y eso es bueno. Pero hay unas personas que quizás no hayan pasado por esa experiencia y es bueno que sepan cuál es el consejo de Dios sobre esto y sepan el otro lado del no de Dios, que ahora lo vamos a analizar. Y vamos a ver unos pasajes muy preciosos, sobre todo al final, que la verdad es extraordinario. Pero bueno, vamos a iniciar este recorrido pues analizando cuáles son las reacciones de los creyentes al respecto del no de Dios. Y he puesto tres casos. Y le he puesto estos nombres. Uno de ellos es el derrumbe, el primero. El más catastrófico de todos. Es
cuando esa adversidad, ese golpe, es tan fuerte que tumba la fe de la persona. Ahora vamos a ver qué tipo de persona es esa que su fe es tumbada. Algo así como lo que dijo el Señor en la parábola del sembrador, cuando habló de la semilla que caía entre pedregales. ¿Recuerdan? Que las aflicciones de la vida, la adversidad, lo apartaron totalmente y no dio fruto. Pues ese tipo de creyentes, profesantes, ahora, ¿nacidos de nuevo? Yo creo que no, definitivamente no. Estoy hablando en términos generales del cristianismo en general. Los profesantes, que son ese gran círculo grande, incluidos los nacidos de nuevo, que son un círculo mucho más pequeño, de todo ese cúmulo de profesantes creyentes. Pero bueno, aquí vemos a una persona pues que se amarga del todo y que dice, bueno, pues ya no puedo continuar con mi fe, regreso al mundo porque es que Dios me ha defraudado. Cuando una persona dice eso y piensa así y reacciona de esa manera, es porque no ha entendido algo fundamental, algo básico que tiene que entender un creyente en Cristo de verdad, que no ha firmado un contrato con Dios de bienestar en este mundo. Lo que ha hecho es recibir la salvación preciosa de Dios para que no tenga que su alma ir derecho al infierno, a la condenación eterna, y poder ser salvo por la sangre preciosa de Cristo para que pueda ir a la presencia de Dios, al cielo por la eternidad. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Eso es mucho más grande que cualquier desgracia o bendición humanas, la salvación. Pero si una persona no lo tiene claro, entonces obviamente esto te puede suceder. El primer caso, el derrumbe, ¡plum!, se acabó. Ahora vamos a ver otras dos más. Y hay ejemplos también en la Biblia sobre estos casos. Y vamos a ver otro que se llama el berrinche. Recordaréis, pues, habéis visto a los bebitos, a los chiquitos, cuando están pequeños, que a veces cuando el papá o la mamá le dice no a algo, y el bebé comienza a hacer un berrinche, patalear, comienza a llorar, a lloriquear, en fin, ¿no? Ese es el berrinche, ¿no? Pues bien, también los seres humanos adultos, también podemos ante un no de Dios actuar berrinchosamente. Y bueno, y por ese momento va a haber una especie de enojo contra Dios, resentimiento contra Dios, va a haber un relajamiento moral, va a estar más proclive al pecado porque dice, bueno, ya pues ¿para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta obediencia a Dios? Si pues el Señor me ha defraudado. Entonces hay una caída que es temporal, luego se recupera su fe y vuelve con el Señor. No es como el derrumbe es, ¿se dan cuenta la diferencia, no? El derrumbe se fue, aquí no, aquí vuelve. Reconoce ese amor de Dios, comienza otra vez a derretir su corazón, su enojo contra Dios y al final vuelve a renacer en el corazón de esta persona. Hay casos de berrinche, y vamos a ver un caso de berrinche en el Salmo 73, pero lo vamos a ver más adelante, pero hay un caso de berrinche. Y bueno, ese es el caso. Felizmente la persona tiene fe genuina, nacido de nuevo, y bueno, aunque su actitud es bastante inmadura, lo que podríamos calificar como un infantilismo espiritual, es una cosa que le sucede, que seguramente a alguno de vosotros, o quizás a todos, nos ha podido suceder una vez, a mí también me ha sucedido, cuando tú todavía eres más inmaduro espiritualmente, pues estas cosas pueden suceder. Pero luego hay otro, que es un tercero, donde en realidad la persona no llega a derrumbarse, no llega tampoco a berrinchar. No obstante, tiene que soportar un pozo de amargura. Por eso lo he llamado el pozo de amargura. También vamos a ver ejemplos en la Biblia sobre esto. Fíjense que aquí no hay ni se fue al mundo, ni comienza a berrinchar. Él sigue su integridad de fe. Sin embargo, no significa eso que no vaya a sufrir. Y que en su corazón haya todavía una pena, un dolor, que muchas veces se olvida, pero en algunos momentos puede salir a flote y causarte una desazón, una depresión, porque eso no se ha resuelto, está ahí. Vas con esa carga, con ese peso.
y esa es la tercera, digamos la más exitosa. No he puesto ninguna cuarta del que está maravillosamente bien, y le están tirando piedras, lo están ajusticiando, y él sigue feliz y contando chistes. Esa no existe. Esa reacción no existe. No es bíblica tampoco, no existe. Lo que sí puedes es alegrarte y fortalecerte en tu Dios en medio de la adversidad, como Habacuc hemos visto, sí. Pero eso no significa que esa amargura, ese dolor, se desaparezcan como por arte de magia. Eso es un poco de la fantasía. Bien. Vamos a ver, pues, el primero de los casos de un no de Dios, pero que aquí Jesús no actúa ni se derrumba, ni hace un berrinche, pero en el tercer caso, digamos que sí tiene su pozo de amargura, porque él tiene una gran angustia y él va a tener un gran sufrimiento. Pero luego va a haber una contrapartida a ese no de Dios, porque el no de Dios no es un no, cuando lo recibamos, no es un Dios definitivo, no es un Dios absoluto, no es un Dios para la eternidad, no es un no para la eternidad, es un no que está compartimentado en el tiempo, limitado. Es un no en el decir que Dios te dice, vas a pasar por esto y no te voy a librar de ello, vas a tener que pasar por esto, pero va a haber un gran fruto luego de que tú hayas pasado por este trance. Ese es el no de Dios. Y eso es algo que debemos aprender a encajar. Y aquí vamos a ver cómo reacciona el Hijo de Dios, que va a recibir un no de Dios, curiosamente, de Dios Padre, ni más ni menos. Y va a mostrar el precio de su sacrificio, para que los seres humanos comprendamos que no le fue gratuito, que Jesús no era un Superman, que podían azotarlo y él se ponía a contar chistes. No, le dolía la carne. Cuando le descargaban el músculo con los latigazos y llegaba hasta el hueso, porque tenía un látigo con huesitos y partes de metal que eran para rasgar la carne, pues él no estaba ahí tranquilo masticando chicle. Él estaba sufriendo, y en la cruz también sufrió mucho, y sufrió muchas cosas que le pasaron en ese trance entre que es arrestado y muere en la cruz. Eso fue terrible. Y él dice... Vamos a ver lo que dice el pasaje. Dice en Mateo 26, 36 al 39, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, era Pedro, Juan y Jacobo, siempre andaba con esos tres, eran los tres más íntimos que estaban en la comunión con Cristo, eran esos tres. Dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. No es que estaba exultante, feliz, no, estaba angustiado porque sabía lo que se venía encima. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjense la gravedad del asunto. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, bien, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, o sea, este trance. Si yo puedo cumplir tu voluntad sin pasar por este trance, que así sea, pero yo no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso dice al final, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Ven la diferencia? Allí inmediatamente Jesús estaba dispuesto a aceptar el no de Dios y aceptar que tenía que pasar por ese terrible y doloroso trance que era el Calvario. Esa misma actitud también tenemos que tomar nosotros. Que cuando Dios diga, no, vas a pasar por este trance sí o sí, digas, sí, Señor, ayúdame y voy a pasar por este trance. Que siempre son temporales, no son eternos, no es que es definitivo. Luego vimos en Isaías 53, ¿se recuerdan? Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Palabras que obviamente son aplicables a Jesús. Igual nosotros. Y ahora vamos a ver cosas muy interesantes en el trayecto de este mensaje. Muy interesantes. Bien, ese es el primer caso. Podríamos decir que ese sería pues el pozo de la amargura. No hubo berrinche, ni hubo que Jesús dijo, no, aquí yo me voy y se fue corriendo, ¿no? No hizo nada de eso. Ahora vamos a ver otro caso. Este caso es de Pablo, el apóstol Pablo.
Ustedes ya saben quién es el apóstol Pablo, ¿no? Saben el poder de Dios que le conferió a Pablo, los milagros que hacía Pablo, pues eso era algo extraordinario. Pero hubo un momento en que Dios le envió una enfermedad a Pablo, y Pablo, que había curado a tantas personas y había hecho tantos milagros, Dios le dice no. Vamos a ver lo que dice aquí. Él había tenido una visión en la cual había ido al tercer cielo y había tenido una serie de revelaciones grandiosas. Y él dice lo siguiente sobre eso. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor. No fue una vez, 3 veces. Que lo quite de mí. Y me ha dicho, interesante la respuesta, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Interesante. Y fíjense cómo lo va a digerir Pablo. Miren cómo lo va a digerir. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que se vea reflejado que no es en mi fuerza, no es en mis dones, no es en mis habilidades, sino porque Dios así lo ha permitido y me está usando por su poder y no por mis facultades personales. Eso es lo que quería destacar Dios, y eso es lo que también va a querer destacar en tu vida, que el Dios puede hacer maravillas por su poder y no necesariamente porque tú tengas las facultades para producirlas. Veamos qué dice luego. Por lo cual, voy a repetirlo porque vale la pena. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo quiero que sobre mí repose el poder de Cristo. Yo creo que tú también debes de quererlo, que sobre ti repose el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, dice, me fui corriendo, no, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense que cómo equipara esa enfermedad, posiblemente una enfermedad ocular que tenía Pablo, que él no escribía las epístolas, sino mandaba a una persona, le dictaba y escribía, y en una de ellas dice, estas palabras las escribo con mi propia mano. Parece que no podía ver bien de cerca, o tenía quizás, aparte del problema ocular en sí, algo que se veía mal en su ojo, o sea que la gente se daba cuenta que tenía una enfermedad ocular. Pero bueno, la cosa es que él equipara esa debilidad, esa enfermedad que no fue curado. El gran hombre que hacía prodigios y sanidades no fue curado. Dios le dijo que no, pero él dice, bueno, yo lo voy a aplicar de esta buena manera porque yo quiero que en mí repose el poder de Cristo. Y dice, esto yo lo equiparo lo mismo que si yo pasara por afrentas, por necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? En el poder de Dios soy fuerte. ¿Ven el uso que da Pablo a esto? Y el uso que podemos dar nosotros a esas debilidades, a esos aprietos que tenemos en la vida, a esas angustias, y aún así seguir siendo fieles y seguir en la brecha para hacer la voluntad de Dios. Pese a todo, tú sigues allí. Pese a todo, tú estás firme. Pese a todo, eres fiel. ¿Se dan cuenta? Eso es importante, ¿no? Y vemos aquí que lo encajó bien Pablo. Pero lo encajó. Ahora, aquí va una de las varias preguntas que vamos a ver en esta ocasión. Voy a leer tal como están ahí escritos, ¿no? ¿Por qué Dios permite que yo sufra esto y otros de sus hijos no? Eso no sé si te ha pasado alguna vez por la cabeza, ¿no? Otros tienen la bendición, tú no tienes la bendición. Otros les va bien, otros a ti te va mal. Y vamos a ver hasta qué punto nos puede ir mal, ¿eh? Y la otra pregunta es ¿por qué Dios es tan pródigo en bendiciones en algunos de sus hijos y tan expuesto con otros? Incluso permitiendo que su vida sea un verdadero infierno. Ponte a pensar ahora en un creyente en Corea del Norte. Están terriblemente perseguidos. Es el peor país del mundo para ser cristiano.
Y muchos están ya recluidos en gulag, que son unas cárceles terribles, que beben agua sucia, que comen comida prácticamente para perro y son continuamente hostigados. Imagínate tú vivir esa realidad. Qué chocante, ¿no es verdad? Qué diferente. Y sin embargo nosotros aquí cómodamente sentados, con unas bastantes comodidades en nuestra vida, no nos están fastidiando así, tenemos libertad, tenemos salud, porque también a veces la enfermedad también es otro de los látigos que nos cae también, aunque estemos en un lugar como este, la enfermedad a todos, en todo lugar del mundo nos cae, también es una cosa que nos perturba, ¿no es verdad? Pues vemos aquí pues que nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Es que acaso Dios da diferentes dádivas y bendiciones y tú puedes elegir entre tener una vida llena de bendiciones y una vida hostigada y difícil? La verdad es que tú no puedes elegir en lo absoluto. No puedes elegir. Si te tocó una moda o te tocó de la otra. Pero sin embargo vamos a descubrir algo. Que esa gente de Corea del Norte o que esa gente que aquí mismo puede estar sufriendo muchas cosas, va a tener una bendición que tú ahora no te imaginas. Probablemente ya lo sepas. Vamos a ver este pasaje porque este pasaje da respuesta a esa pregunta. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, del verso 32 al 35. Recuerden que el famoso capítulo 11 de Hebreos es la famosa galería de la fe, ¿no? Los héroes de la fe. Capítulo 11. Pero fíjense lo que dice aquí. Vamos a leer. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¡Wow! ¡Qué tremendas cosas! Cosas que Dios hizo, bendiciones que Dios dio, liberaciones que Dios dio. ¡Qué bien! Pero continúa el relato y dice: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. ¡Qué curioso! Mejor resurrección. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que ellos por la eternidad van a tener unas condiciones superiores a la de los otros. Esos que recibieron en la vida esas bendiciones y esas promesas cumplidas, no serán tan bendecidos como aquellos que pasaron por esta otra parte. Esos tendrán mucha más bendición, tendrán una mejor eternidad. O sea que hay otra cara alrededor, detrás de ese no de Dios. No recibieron lo prometido, dice, pero sin embargo, vamos a ver qué dice a continuación, el pasaje mismo de Hebreos que acabamos de leer, es la continuación. Dice Hebreos del 11, del 36 al 40. Dice: otros, hablando de este segundo grupo, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Vaya, que eso no era muy bonito. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, o sea, no fueron liberados. El no de Dios ahí se mantuvo durante su peregrinaje en esta tierra y la pasaron muy mal. Pero, fíjense lo que dice luego: proveyendo Dios alguna cosa mejor para ellos, y dice para nosotros. Ahora, ¿por qué digo también para ellos si está diciendo aquí para nosotros? Vamos a analizar lo que dice el texto. Cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que Dios quiere, lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos, es que tienes que decir que estas palabras identifican que los lectores están padeciendo también situaciones difíciles. Es como diciendo: miren lectores de esta epístola,
vosotros que estáis padeciendo también dificultades muy parecidas o similares a la que está aquí descrita, así como fue para ellos, como dice en el capítulo 11, también es para vosotros. Que vosotros en vuestras aflicciones y en vuestras pruebas y dificultades seréis premiados con una mejor resurrección. Que todo lo que hayas sufrido por Cristo en tu vida no será en vano. Incluida ya sea por la fe o no sea por la fe, pero nada de eso será en vano. Todo tendrá un fruto. Ese no debe de llevarte ni a un derrumbe ni a un berrinche, sino más bien a confiar que es una bendición encubierta, que no la has pedido, es cierto, no es que tú quisiste elegirla, esa Dios te la puso, pero si te la puso es porque sabe que puedes soportarla. Y junto con la prueba te dará la salida para que puedas soportar, como dice la Escritura. O sea que no desmayemos, sino que confiemos que en cierta manera esa adversidad, esa falta de cumplimiento de esa promesa de Dios de bendición, que podemos sentir envidia de que otros hermanos sí las tengan y otros no, aunque no las tengas nunca durante tu peregrinaje en este mundo, igual significará que Dios te dará una bendición en compensación a ese sufrimiento, algo que tú ahora no puedes ni siquiera imaginar. Vamos a ver qué dice aquí, pasando a un nuevo nivel. ¿Qué pasa cuando, dice el creyente, está bien, ya. Bueno, yo no tengo muchas bendiciones, pero al fin y al cabo mis hermanos, pues si las tienen, a buena hora, porque son mis hermanos, son gente que ha nacido de nuevo, que son cristianos, que siguen al Señor, y que Dios lo bendiga, me parece muy bien. No tengo por qué sentir envidia de mis hermanos, es una estupidez. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa con los impíos? Y resulta que los impíos tienen bendiciones maravillosas y yo estoy plazándolas terrible. Y vamos aquí a ver el caso de el Salmo 73, el caso de Asaf, que fue un caso típico de berrinche. Pero sí, hay que reconocer que la manera en que Dios lo esclarece y las conclusiones a las que llega Asaf en ese Salmo 73 son absolutamente maravillosas. Vamos a analizar eso. Pero tenemos que hacer pues esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios bendice a los impíos, ¿no? Y por qué hay tanta gente malvada que es tan próspera y le va tan bien y están tan felices, tan contentos, escupen a Dios, hablan y que se lo hacen en Dios, como suelen decir aquí en España, ¿no? El típico cosa que suelen blasfemar continuamente, y dicen cada barbaridad y hacen cada cosa y cada pecado, y les va de maravilla, y prosperan, y todos los anhelos de su corazón son cubiertos. ¿Qué de eso, no? Y aquí vamos a ver, antes del Salmo 73, vamos a ver lo que nos advierte el Salmo 37, porque el Salmo 37 es una advertencia diciendo, mira, no cometas este error, tienes que tener estas actitudes. Es precioso ese pasaje. Y luego, finalmente, analizaremos el 73. Salmo 37, del 1 al 9. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No les envidies, no digas, uy, qué envidia que Dios les bendiga tanto, entre comillas, que Dios les bendiga, porque eso lo vamos a discutir ahora, Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Aquí dice algo precioso. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová significa pon tu corazón en Dios, no en las cosas que quieres. Eso significa. Deleítate en Él. Valora la presencia de Dios en tu vida. Gózate en Él primeramente. Y a Dios, como decía Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán dadas por añadidura. Eso es lo que quiere decir. Enfócate en Dios, no enfócate en las cosas, en las bendiciones, sino en el Dios de la bendición. ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Significa que tú, de lo que te venga, porque te van a venir cosas, tú confía en que Dios todo lo tiene bajo su control, tiene la salida, tiene el tiempo que vas a sufrir eso, tiene todo resuelto. Ya la salida ya está allí y vas a salir. Confía en el Señor.
no te alteres ni te pongas, comienza a debilitarse tu fe porque parece que las cosas, el terremoto es muy fuerte. No, puede que tiemble mucho la tierra, pero el Señor te tiene en su mano firme. Dice pues, dice, y confía en Él y Él hará sus cosas, hará la obra y también te bendecirá, pero confía en Él, en su debido momento. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. O sea, no te pongas así a cavilar, a ponerte tembleque y hacerte un afán y una ansiedad terribles. No, dice, tranquilo, espera en mí y yo voy a hacer, ¿no? Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, volviendo a lo que he dicho antes. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. Déjate ese berrinche, por favor, está diciendo, no te pongas berrinchoso. No te confundas por la prosperidad de los impíos. No te excites en manera alguna a hacer lo malo tampoco. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Es el consejo que en cierto modo llegó al corazón de Habacuc. ¿Se acuerdan que vimos a Habacuc? Él estaba muy confundido hasta que oye la voz de Dios. Al principio no le gustó lo que escuchó, pero cuando volvió a interrogar a Dios, Dios le dio una respuesta que al final sí lo convenció, sí lo satisfizo, y él al final pues pasa de la confusión y de la amargura a gozarse, alegrarse y fortalecerse en Dios. Ese es el cambio. Y eso es lo que tiene que haber en tu corazón cuando estás pasando situaciones muy complicadas. Bien, ahora sí vamos a ver al Salmo 73, que es la segunda parte de este mensaje, y con eso terminamos. Este es muy interesante y las cosas que va a decir al final son verdaderamente extraordinarias. Vamos a ver cómo empieza Asaf en su confusión. Él no hizo caso, o no habrá visto, o habrá leído el Salmo 37. Bueno, estamos hablando de una época en que posiblemente ese salmo o todavía no estaba escrito, o ya estaba escrito, pero no había sido compilado para que lo pudiera leer. No lo sabemos. Pero la cosa es que Asaf está confundido y desarrolla un salmo precioso precisamente porque nos muestra cuál fue el viaje de su corazón a través de estas situaciones. Y él empieza de esta manera, del 1 al 12, diciendo: ciertamente es bueno para Dios para con Israel, para con los hijos de los limpios de corazón, perdón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. O sea, es como que yo, en lugar de hacer berrinche, iba a caer en el derrumbe. Casi se deslizaron mis pies. Casi digo, bueno, ya hasta aquí nomás, Señor, ya no quiero seguir. Eso es lo que está diciendo. Casi. Felizmente fue un casi. Por poco resbalaron mis pasos. Poco faltó. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y luego aquí hace una descripción más amplia. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Increíble, ¿no? Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Ya hay conocimiento en el Altísimo? O sea, sabe Dios lo que yo hago. Yo puedo hacer lo que quiera y no tengo por qué preocuparme de lo que pueda decir Dios. Si es que existe, y puede ser que incluso yo diga que no existe, como buen dice el necio. Y luego dice, y hay conocimiento en el Altísimo, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Ahora uno se podía preguntar, ¿es que Dios bendice a los inicuos realmente? ¿Ustedes piensan eso? ¿Que Dios les da esas riquezas? Quizás en algunos casos para cumplir ciertos propósitos es posible que sí, pero en teología se reconocen dos tipos de la voluntad de Dios, la voluntad activa de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad activa de Dios es cuando Dios quiere hacer algo
que es bueno. Por ejemplo, cuando Génesis 1 dice, y vio Dios que era bueno. Dios quiere cosas, y para sus hijos sobre todo, va a hacer cosas que tienen un buen fin, incluso que puedan ser difíciles. Esa es la voluntad activa. La voluntad permisiva es cuando Dios permite que sucedan cosas, permite que haya un Judas que traicione a Jesús, permite que haya un Caifás o un Anás que hostiguen y conspiren para matar a Jesús, en fin, a Faraón para que se endurezca su corazón y Dios tenga que hacer esos prodigios para juzgar a los dioses de Egipto y para poder sacar a su pueblo a la tierra prometida. Y en fin, hay muchos ejemplos en los cuales Dios permite que pasen estas cosas. Ahora bien, hay un actor que sí le interesa prosperar a los impíos. ¿Adivinen quién? Satanás mismo. Hay, por ejemplo, personas incluso para poder llegar, no solo, algunos sin ningún pacto que hagan con el diablo, simplemente el diablo les va a favorecer porque él quiere usarlos y quiere motivarlos e instrumentalizarlos para sus propósitos, tanto con todos sus agentes, los demonios, por supuesto. Hay, por ejemplo, el caso, no sé si habían conocido, de Bob Dylan, este famoso cantante, que una vez lo entrevistaron y esto fue antes de que le dieran el premio Nobel, ojo, él decía pues que él había hecho un pacto con, no dijo Satanás, dijo con el jefe, ¿no? Y que bueno, gracias a eso había podido tener su éxito, y muchos otros dicen que también lo han hecho, ¿no? Y parece que el contrato fue muy bien estipulado y las cláusulas estaban, parece, muy bien puestas, porque la cosa es que este señor, a los años le dieron el premio Nobel de Literatura. Y uno se pregunta, pero ¿a un cantante le van a dar el premio Nobel de Literatura? Que dicen que por la letra de sus canciones. Entonces, eso realmente fue algo ridículo. Pero evidentemente, como Satanás tiene sus contactos, él bien puede mover los hilos y hacer que las cosas pasen y sean favorables para aquellos que le sirven, o que consciente o inconscientemente, ¿no? Porque si quiere que la gente sea muy próspera, para que nunca sienta necesidad de Dios, nunca haya algo que perturbe sus almas. ¿Para qué? Para que sigan yéndose al infierno como Él quiere. O sea, que no digamos tanto que es porque Dios les bendice, sino porque Dios permite que sean bendecidos, ya sea por relaciones fortuitas o porque el mismo Satanás tiene interés en bendecirlos. Pero no digamos que es que Dios quiere bendecirlos simplemente porque es un impío. Eso sería una aberración absoluta. No es eso lo que dice la palabra de Dios. Pero bueno, aquí vemos pues que Asaf destila su amargura diciendo, ¿cómo puede ser posible que pase esto? Que estos impíos sean tan prosperados. Y yo, mira lo que estoy pasando. Y dice eso, pues ya aquí viene el berrinche, ¿no? Él dice en el Salmo 73, 13 al 14, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Dice, ¿para qué? ¿Para qué he sido fiel a Dios? Si mira lo que me pasa y mira, ve estos que son impíos, qué bien les va. Evidentemente esa reacción de Asaf es un berrinche, y un berrinche significa que hay una inmadurez en la comprensión de la fe y del trato de Dios con los seres humanos, con sus hijos, mejor dicho. Hay una gran incomprensión. Él tiene una visión cortoplacista. Él cree que la obediencia a Dios, incluso en medio de dificultades, va a ser premiada inmediatamente. Y es verdad que muchos creyentes dicen, esto es porque Dios me ha premiado, o esto es Dios porque me ha bendecido por tal cosa. Y a veces no necesariamente es por eso. Dios te ha dado esa bendición porque Él en su gracia te la ha dado, y no tanto porque hayas tenido un gran mérito. Porque buscamos entrar correlaciones en el tiempo muy cortas, de tal manera de que pensamos que, bueno, si yo hago algo, inmediatamente me viene una bendición, y si hago algo malo, inmediatamente me viene un castigo. Lamentablemente no es así, no funciona de esa manera. Y la bendición puede venir en un tiempo mucho más lejano del que te imaginas. Pero va a venir siempre, ¿eh? Cuidado, siempre va a llegar esa bendición. Eso nunca va a dejar de llegar. Pero no necesariamente en el tiempo que tú crees. A eso es lo que voy. Y también llega el castigo, por lo general, en el creyente más pronto que tarde, para que se dé cuenta de su error, como una medida de disciplina, de didáctica, para que aprenda que por ahí no debe transitar, que eso no está bien lo que hizo y que tiene que hacerlo de manera correcta. Esa es la disciplina de Dios que habla el capítulo 11 de Hebreos, y que lo dice, pero lo explica maravillosamente bien. Bien, vamos a continuar entonces cómo se resuelve el berrinche de Asaf. Vamos a ver cómo evoluciona. Vamos ahora a la siguiente parte, del verso 15 al 20, del Salmo 73. Dice así,
Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Es decir, si yo tratara de pensar bajo esos criterios que son del mundo, pues estaría engañándose, me engañando a mí mismo también, obviamente. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. No fue fácil, le costó a Asaf entenderlo. Él estaba muy confundido, muy apremiado, muy abatido, y no le fue fácil entenderlo. Dice, duro trabajo fue para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, cuando él se acerca a Dios, recibe la luz de Dios y Dios le esclarece el alma para que entienda. Y fíjense las cosas que va a decir a partir de ahora. Comprendí el fin de ellos, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Está hablando de los impíos. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Es el destino de los malos. Ahora pueden parecer muy bendecidos, puede que tú cometas el error terrible de envidiarles, no tienes por qué envidiarles en absoluto. Aunque te estés muriendo y estés hasta las patas, no tienes por qué envidiarles porque tú tienes la eternidad con Cristo, tienes la salvación. Ellos pueden vivir las mejores bendiciones de este mundo, pero están en una situación terriblemente miserable porque una vez que se les acaba la fiesta, como dicen game over, pues ahí terminó todo. Y lo que viene después, mejor dimensionar. Es algo terrible. Por lo tanto, felizmente, Asaf entendió. Ahora, vamos ya terminando. Dice el 21-22, cuando él se esclarece, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Era como una bestia delante de ti. Él llega a sentirse abatido porque se dio cuenta que su berrinche era un terrible error, que no tenía por qué haber actuado berrinchosamente. Y se arrepiente, ¿no? Y ahora sí, las palabras maravillosas de Asaf. Esa parte realmente es maravillosa. Dice el verso 23 al 28. Con todo, yo siempre estuve contigo. Interesante, ¿no? Con todo, tú siempre has estado con el Señor. Me tomaste de la mano derecha. No estaba solo, estaba con Dios. Le tomaba de la mano derecha. Aún en medio de su adversidad, aún en medio de las dificultades, aún en medio de ese no de Dios, ahí estaba la mano de Dios cogiéndole la mano derecha. Nunca la soltó. Nunca. Me has guiado según tu consejo. Y después, ¿qué dice? Me recibirás en gloria. Interesante estas palabras para alguien que las ha escrito 1000 años antes de Cristo. La fe judía no tenía muchas luces, pero aquí vemos que Dios le da a Asaf unas luces que eran poco propias de su época, pero estaba ahí el Espíritu Santo, por eso se explica esto. Dice algo también maravilloso. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ahí de pronto Asaf hace algo maravilloso. Pone a Dios en primer lugar. Reevalúa el tesoro que es Dios en su corazón. Y es algo que tenemos que hacer nosotros también, Reevalúa lo que significa Dios para ti. ¿Es simplemente una entelequia intelectual? ¿Una especie de retórica religiosa? ¿O es tu Señor, tu Salvador y el objeto de tu amor? ¿O no? Eso hay que valorarlo. Tienes que valorarlo en tu corazón. Y si lo evalúas y constantas el tesoro que es Dios para ti, entonces estás por el buen camino. ¿Qué dice luego? Mi carne y mi corazón desfallecen. No estoy contando chiste de chiquito de la calzada. No estoy ahí cantando, no. Dice, él está abatido. Sin embargo, pese a su abatimiento y su amargura, acordemos del pozo de amargura,
Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¡Wow! ¡Qué palabras tan maravillosas! Repito, mas la roca de mi corazón, lo que me mantiene firme, y mi porción, mi heredad, es Dios para siempre. Nunca lo perderé. Puedo pasar temporalmente por una situación muy fea, terrible, temporalmente, pero al final Dios dará el galardón y tendremos el tesoro que es Dios mismo en tu corazón. Ese tesoro es mucho mayor que la bendición incluso. Dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, fíjense lo que dice, el acercarme a Dios es el bien. ¿Lo aplicas eso en tu vida? ¿Tú también aplicas eso de que el acercarte a Dios es el bien? Cuando tienes un tiempo para orar a Dios, ¿reconoces esto y dices, sí, tengo que darle un tiempo al Señor para orar? ¿Tengo que darle un tiempo al Señor para leer las Escrituras? ¿Tengo que darle un tiempo al Señor para venir a congregarme en la iglesia y ser fiel en eso? ¿Para tener compromiso con Dios? ¿Compromiso con mis hermanos? ¿Tienes tú eso o no? ¿No? ¿Te has dado cuenta que al acercarte a Dios es el bien? ¿Y que necesitas tú de eso o no? Y luego dice al final, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Ves? La esperanza está en el Señor. Y allí es donde debe estar. Y seguir estando. Y si esto hace, como entendió Asaf al final, ¿qué va a pasar? Que tú vas a ser fuerte y en medio de esas tormentas tú permanecerás firme. Y pasarás el temporal y Dios te dará el triunfo. Y ese será tu destino. Por lo tanto, vemos pues que aquí el creyente tiene que reconocer que su mayor bien no son las bendiciones de Dios, sino Dios mismo. Y que todo nuestro dolor y nuestras angustias y los padecimientos que Dios permitirá que suframos de pérdidas de distinto tipo, todas tienen compensación. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ahora no nos podemos ni imaginar, son las que Dios tiene preparadas para ti. Permanece firme. Es verdad que alguna vez tendrás algún no de Dios, pero sé que eso es temporal y que Dios dirá, bueno, tienes que afrontar esto, pero confía en mí, sostente en mí y recuerda que tu mayor bien no es la bendición que pierdes o el anhelo que pierdes, sino yo mismo. Si tienes eso claro, vas a afrontar sin problemas. Y no tendrás que tener berrinches, y menos aún derrumbes, que eso obviamente sería ya para gente que verdaderamente no se ha cimentado en un nuevo nacimiento en Cristo. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por este mensaje de tu palabra, Señor, por ese Salmo 73 que es tan precioso, Señor, esas palabras finales que nos enseñan cuál es la actitud correcta del corazón, Señor, para poder permanecer firmes ante situaciones en las cuales quisiéramos salir y no afrontar, y que tú sin embargo nos dices que tenemos que afrontarlas y que tenemos que soportarlas por un tiempo. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a estar firmes y a entender plenamente que nuestra mayor bendición, nuestro mayor tesoro eres tú mismo. Te pedimos, oh Dios, todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén.